Por título de esta prédica le he puesto arraigado y cimentados en su amor. Arraigados y cimentados en su amor. Porque vimos la semana pasada que el resultado de una vida en el Espíritu, caminando en el Espíritu, es un caminar en amor. Ese es el resultado. Un caminar en el amor de Dios. Una vida interior lleno del Espíritu Santo nos asegura serle fiel a Dios, respondiendo a su amor, no teniendo un corazón dividido, adúltero, sino que un corazón fiel. Así estando cerca de Él hasta su retorno. Y eso es lo que deseamos, más que cualquier otra cosa. Jesucristo, Él nos advierte que debemos atender a lo invisible. De eso hemos estado hablando, a lo espiritual. No a lo externo y aceptando o estando tranquilo con una vida aparentemente cristiana y espiritual. El Señor nos advierte y nos enseña en relación a esto a través de varias parábolas. Es un mensaje que se repite. No se engañen con lo externo. En la parábola de las 10 vírgenes que vimos, las 10 vírgenes tenían lámparas. Se veían bien, pero solamente 5 de ellas tenían lo interno, que realmente era lo más importante, el aceite. Por fuera se veían iguales. Así vemos en otras parábolas como la de las 2 casas, que un hombre levanta una casa y otro hombre levanta otra casa, y las casas pudiesen haber sido iguales. Pero el fundamento de una era una roca y el fundamento de la otra arena. Por fuera, a distancia, las 2 casas iguales, pero por debajo, en lo escondido, en lo espiritual, muy diferentes. Y así la cizaña y el trigo a lo lejos son parecidas. Ovejas y cabritos a lo lejos se ven parecidas. Y 2 plantas se pueden ver iguales. Pero una puede estar muy en lo invisible, debajo de la tierra, enraizada, cimentada, arraigada. Y la otra no. Una firme hasta el final y la otra no. Amados, viene una apostasía. Y los que se han contentado con tener una lámpara solamente, con una relación superficial y no han asegurado aceite, no serán fieles hasta el fin. Le he leído Mateo 24:11, porque es importante y está dirigida para nosotros. 24:11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán. En eso estamos. Y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. El Señor está hablando de personas que sí creían, que tenían las cosas relativamente claras, que estaban bien por un momento, pero luego son engañados. ¿Por qué? Porque no estaban cimentados y arraigados. Y continúa, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La palabra maldad, anomía, significa anarquía, caos, iniquidad. En estos tiempos, ahora estamos en tiempos de caos, confusión. Claro que va a escalar, pero ya hay caos, ya está presente. Y frente al caos de hoy, muchos cristianos se están enfriando. Lo he escuchado de más de un pastor conocido, un amigo, que está ocurriendo algo muy peligroso aquí en Chile, en Estados Unidos y en otros países. En medio de este caos, esta incertidumbre, estos cambios, lamentablemente, muchos cristianos se están enfriando su amor. Y la palabra enfriar, sucho, tiene relación, habla de una brisa helada suave. Es una brisa que va enfriando suavemente hasta que algo está congelado. Es un proceso lento. Y aquellas personas se entiende que mueren por congelamiento, aparentemente, por los testimonios de aquellos que han sido rescatados justo a tiempo, esta situación límite, ahí aparentemente hay una sensación de serenidad. O sea, la persona que se enfría no se da cuenta de esta brisa helada, sino que se va adaptando y se acostumbra. Pienso que muchos hoy en día se están enfriando. Y Pablo nos advierte que viene una apostasía antes del retorno del Señor. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes va a haber una apostasía. El apóstata es uno que abandona su fe. Y siempre han habido aquellos que han abandonado a Dios, que han tenido una cercanía, se han acercado al Señor, han sido parte de iglesias, han sido tocados por el amor de Dios, pero abandonan. Eso siempre ha estado presente. Una simple mirada a la palabra de Dios nos enseña que esto ha estado presente desde el comienzo. En el Antiguo Testamento vemos que millones salieron de Egipto para poseer una tierra preciosa, prometida, pero solo un pequeño grupo que le creyó a Dios llegaron y entraron. En el Nuevo Testamento vemos las realidades de las primeras iglesias, con sus problemas, contiendas, incluso divisiones, donde muchos abandonaron el camino. Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunéis como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros
los que son aprobados. Así es. El mismo apóstol después lo vemos en otros pasajes, que también fue atacado, incluso también fue abandonado por estos supuestos hermanos que sí, eran parte, pero que eran carnales, no eran espirituales. En 2 Timoteo 4:16 el apóstol dice lo siguiente: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Está mencionando algunos que lo acompañaron, que eran parte del trabajo ministerial, y luego, frente a las defensas que él debía llevar a cabo, le abandonaron. Y dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Fíjense, el cristiano probablemente más importante de la historia de la humanidad, el que escribió todas las epístolas que han transformado vidas, el hombre que oraba y habían sanidades, enseñaba y había salvación en diferentes ciudades, el gran misionero apóstol Pablo, él fue menospreciado por aquellas personas en las congregaciones, abandonado por aquellos que se declaraban cristianos. Increíble. Porque claro, hablaba de forma espiritual, y los que tenían apariencia de piedad, que tenían apariencia de cristianos, cuando sus palabras le parecían duras o difíciles, o quizá ofensivas, abandonaban. Pero ¿saben? Esto no es sorpresa. Ni fue para él y no debiese ser para nosotros. Porque si al maestro le hicieron esto, él fue abandonado por sus discípulos, porque él tuvo muchos discípulos. Incluso en un momento manda a 70 discípulos a predicar y a echar fuera demonios. Pero muchos de estos no estaban cimentados en el amor de Dios, ni tenían la espiritualidad verdadera de un seguidor de Cristo. En una instancia, en una oportunidad, Jesucristo estaba enseñando sobre la importancia de tomar parte de su sangre y su carne. Y esto incomodó a algunos. Y en Juan 6, versículo 60, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Claro, si hubiesen visto la gloria del Señor, quién era Él y cómo Él iba a volver también a esta gloria, hubiesen tenido otra disposición. Pero no había fe. Dice el 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Importante, las palabras. La palabra de Dios nos libra del engaño. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar.
y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se imaginan? Los mismos apóstoles, ¿cuál era su respuesta? Juan, Jacobo, Pedro, al ver estos discípulos empezar a retroceder, a abandonar, a excusarse o abiertamente criticar y murmurar. No podemos seguir a Jesús. Mira lo que dijo. Gracias, Señor, que hubieron fieles, que aun cuando les fue un desafío seguir al Señor porque los llevaba a más, fueron fieles. El apóstol Pablo nos enseña la importancia de estar arraigados y cimentados para que no se enfríe nuestro amor. En Efesios 3:14 dice el apóstol: por esta causa doblo mis rodillas. Fíjense, por esto oraba el apóstol. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. El ser fortalecidos con poder. ¿Dónde? ¿En el hombre exterior? No. En el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué precioso! Dios está constituyendo, está levantando, formando una familia. Él es el Padre y Él está formando una familia de todas las razas, de todas las nacionalidades. En este momento tenemos hermanos y hermanas en Bulgaria, en Japón, en Canadá, África, en los diferentes países de África. Es precioso. El Espíritu Santo está salvando a personas de todo tipo y formando una familia. El amor de Dios está salvando, redimiendo todos los días a cientos de personas. Y ese amor nos llena, y primeramente ese amor se rebalsa en nuestros corazones y nos lleva a amar a Dios. Y con eso, junto a ese amor por Dios, nace un amor por esa familia. No se pueden separar. Es la familia de Dios. Y luego, un deseo de rescatar al perdido. El amor de Dios, caminando en el Espíritu, nos lleva a amarle, a amar la iglesia y desear que otros sean parte de la iglesia. ¿Cómo puedo saber si yo me estoy enfriando? ¿Cómo puedo saber si yo estoy lleno de aceite y estoy caminando en el Espíritu? Claramente estoy leyendo su palabra, queriendo conocer más de aquel Padre que me ama y que dio a su Hijo. Pero también Juan nos explica lo siguiente, en 1 Juan 4:19. Dice: nosotros le amamos a Él
Porque Él nos amó primero. Ahí está. Y si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor por el hermano, el amor por la familia de Dios, cuando está la persona en el Espíritu, caminando en el Espíritu, es entrañable, es ferviente, es profundo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo. La primera señal de un apóstata es la pérdida de amor por la iglesia. Su hablar se vuelve crítico, liviano, y eventualmente se siente ofendido porque no tiene el amor de Dios fluyendo en su vida. Hebreos 12:14 dice el mismo apóstol Pablo: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Luego que la persona se aleja de Dios, no caminando en el Espíritu, teniendo apariencia de cristiano, participando en actividades, pero realmente no estando lleno de aceite de Dios, del Espíritu de Dios, le empiezan a brotar raíces de amargura, sentirse ofendido por esto o aquello. Y no llega hasta ahí nomás. En esta amargura, esta tiniebla, empieza a buscar a otros para contaminar a otros. No puede quedarse ahí, porque esta raíz de amargura lo va moviendo a un lugar de tinieblas, lo va llevando a un lugar de tinieblas y ya donde no piensa bien, y para peor va tratando de llevar a otros a ese lugar. Y Hebreos 10:24, poquito antes, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El Señor vuelve. Y no debemos de estimular al amor y las buenas obras. Y si hay alguien que se está alejando, exhortarle. Ahora, cuando la persona ya ha tomado una decisión y su amor se ha enfriado, no responde a la exhortación. Está contaminado y dice al contrario: tú estás equivocado al estar yendo allá y siendo parte de esa familia. Muy triste. Muy triste. Amados, no podemos prestar oídos, no podemos contaminarnos, no podemos enfriarnos. Debemos estar preparándonos y en las buenas obras, alcanzando a los niños que están siendo atacados en esta generación, alcanzando al que no tiene donde recostar su cabeza, no tiene comida, alimento. Y hay alimento en la casa del Señor, y en Providencia queremos seguir dando alimento. Si usted conoce a alguien que no tiene, por favor avísenos, llamen a la iglesia, hablen con Soledad Palacios, Soledad Chilling, porque queremos estar atentos a lo que Dios está atento.
y queremos estar en el Espíritu de Dios llenándonos día a día. Por eso seguimos orando todas las mañanas, ahora en estos días online, pero hay reuniones de oraciones todos los días. También llamen y pregunten y reciban el link para ser parte de esas reuniones preciosas. Amados, es tiempo de estar unidos, es tiempo de estar amándonos, es tiempo de estar llenándonos con el Espíritu de Dios. Y con esto termino 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.